Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios para atender el consejo, la exhortación, el alimento que Dios ha presentado para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 en adelante. Versículo 15, perdón. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos con el Señor. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre, por permitirnos, Señor, reunirnos para leer tu palabra. Señor, la leemos con reverencia, Señor, la leemos, Señor, con entendimiento de que eres tú, Señor, el que inspiró esta palabra, Señor, al escritor, Señor, para que quedara plasmado tu corazón en este libro, mi Dios. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para corregir, Señor, para exhortarnos, Señor, para fortalecernos, Señor, para animarnos a seguir adelante, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Usa mis labios, Señor, mi entendimiento, Señor, mi corazón, Señor, y te pedimos de tu gracia, Señor, para todos aquellos que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Les doy el título de esta predicación. Se llama Engendrando con el corazón. Y en el transcurso de la prédica vamos a entender por qué. Continuando con esta serie que estamos hablando sobre la familia, y prepare su corazón porque voy a hablar de un tema un poquito difícil, pero es con la intención de edificar. Pues todos los temas son difíciles, creo que ninguno que diga bueno, son difíciles porque nos confronta con nuestro entendimiento, y eso nos hace corregir también. El apóstol Pablo toma la analogía de la adopción para ilustrar nuestra nueva identidad y nuestra nueva posición delante de Dios. Ahora todos aquellos que nos hemos arrepentido y confesado el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el mismo Espíritu de Dios nos atestigua, nos da testimonio de que ahora somos hijos de Dios y coherederos junto con Cristo, y hemos sido engendrados por amor del Padre en su Hijo unigénito, y hemos heredado a su Hijo su perdón, hemos recibido la vida eterna, y nos anima a pedirle todo lo que necesitamos. Hoy vamos a hablar de un tema poco tratado en las iglesias, pero es tan común el día de hoy. Y aunque usted diga, eso a mí no me compete porque no estoy en esa situación. Bueno, déjeme decirle que primero tiene que entender que su situación actual puede cambiar en menos de un año. De hecho, nuestra vida puede cambiar en un instante. ¿Qué si la muerte de su padre llega? O la muerte de su esposa, la muerte de su esposo. Su vida va a cambiar radicalmente, porque tal vez depende de ellos. O simplemente un cambio de vida que viene. Hoy hablaremos y bueno, tenemos que entender de que es mejor tener toda la información posible de lo que vamos a hablar. Hoy hablaremos de la adopción, lo que significa, por ende, hablar de los padrastros, madrastras, e hijastros e hijastras. Y la intención de esta prédica no es de avergonzar a nadie,
Porque por donde quiera que mire, a lo mejor alguien se puede sentir ofendido o agredido o evidenciado, pero mi intención no es de exponer a nadie, sino que aprendamos de la Biblia. La intención es de educar bíblicamente de esta realidad que muchos están viviendo y que por falta de conocimiento y que por causa del pecado muchos batallan en sus tareas que asumieron voluntariamente. Hablo de los padrastros y también algunos involuntariamente en el caso de los hijos, porque ellos no dijeron yo quiero ser hijastro, no, ellos no pidieron, fue la decisión de sus padres. Y tal vez usted puede decir, pastor, eso a mí no me compete ahorita, o yo estoy bien con mi esposa, no, pero sí, lo que le acabo de decir de que su vida puede cambiar en un momento a otro. ¿Qué si la semana que entra estamos sepultando al pastorcito? A mi hija, mis hijos quedarían huérfanos de padre y mi hija viuda, mi esposa viuda. Eso, pues, imagínense cómo su vida cambiaría radicalmente. Por eso quiero que entienda este principio que Dios nos quiere enseñar hoy. Porque tal vez usted dice, no, eso no, bueno, entiéndalo. O tal vez usted ya ha pasado por esto, o está experimentando, o tal vez usted está ejerciendo un papel como padrastro o madrastra. Y Dios quiere enseñarnos estos principios. Estamos hablando de temas familiares que son importantes. Tal vez todos tenemos a alguien, a un conocido, a un vecino, un familiar que ha perdido a su ser querido, ya sea que por muerte perdió a su esposo o su esposa, o puede ser por divorcio, o puede ser por abandono. Y es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. El puro nombre de padrastro o madrastra tiene una mala reputación por prejuicios y complejos de la sociedad y por tantos malos testimonios de hombres y mujeres que asumen esta posición negligentemente sin considerar las repercusiones. ¿Por qué? Porque tal vez maltrataron a sus hijastros o hijastras, pero ya crecieron tal vez, o están por crecer, y sin duda vamos a cosechar lo que nos enseña la Biblia, lo que hemos sembrado. Tampoco esto quiere decir de que todos los padres y madres naturales, biológicos, sean buenos o sean buenas. No, porque hay de padres a padres. Hay casos, mire, el otro día, no, bueno, eso ya sería chiste. El punto es de que todos hemos tenido buenas y malas experiencias con nuestros padres, ¿cierto? Amén. Todos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Primero hablaremos de los hijastros e hijastras. No importa la edad. Puede ser que usted ya está casado, pero usted tiene un padrastro, o tiene una madrastra. O usted joven tiene un padrastro o una padrastra. Quiere decir que su padre o su madre no son biológicos, no es su padre biológico. Tenemos que entender que ellos son los menos responsables de este título. No creo que alguien tenga el deseo de nacer. Cuando nací, yo quiero ser hijastro. No. Es más, es algo que no se les preguntó. Por naturaleza amamos a nuestros padres, sean buenos o sean malos, ¿cierto? Por naturaleza. El niño ama a su mamá, el niño ama a su papá, aunque sean malos, aunque sea el mocha orejas o sea un delincuente, al principio lo ama. Ya después con el trato va creciendo y todo eso puede llegar a aborrecer a su papá por el maltrato que le da su papá biológico. ¿Me explicó? ¿Ok? Pero hablando de que una persona, sea varón o hembra, joven o adulto, puede ser de que queden huérfanos, pero por circunstancias, por supuesto, de la muerte, o puede ser por divorcio o por abandono.
los hijos quedan a la deriva y por consecuencia esto los convierte en víctimas de estas circunstancias, y eso puede hacerlos que se resistan se resistan a volver a sufrir, y pueden convertirse en jóvenes o en adultos rebeldes. Déjenme les explico esto. Por ejemplo, vamos a tomar ejemplos comunes. No pretendo mencionar la vida de nadie porque no es el caso, pero quiero que aprendamos y entendamos esto, que es tan común que por donde quiera que volteemos vamos a encontrar familias que han pasado por circunstancias similares, ya sea divorcio, el fallecimiento de uno de los padres, o separación o abandono. El niño, pues vamos a tomar el ejemplo de un niño, un hijastro o una hijastra. Para empezar, están sufriendo la pérdida, vamos a decir, del papá, que es lo más común, ya sea por divorcio, abandono o muerte, porque el hombre muere más pronto, según estadísticas. Por ejemplo, los hombres son los que van a la guerra, los hombres son los que están expuestos a trabajos forzados o andan más en las carreteras y con un choque o accidentes, ¿sí? Las estadísticas hablan más que los hombres mueren, hay más muertes de hombres que de mujeres, ¿okay? Son números que están en las estadísticas. Ahora, imagínese el niño pasar por ese trauma de que pierde a su papá, una niña que pierde a su papá, y ella en ese sufrimiento pues quiere guardar su corazón de volver a sufrir. Imagínese, tal vez su mamá encuentra a alguien más, y esa mamá pues sin considerar, tal vez encuentra una persona que le habla bonito y se enamoran tal vez, pero el hombre tal vez no considera a los hijos de su nueva esposa como sus hijos, sino los hijos de ella, y eso es un problema, y por consecuencia pues no la va a tratar, o no va a tratar al niño como su hijo, y es un problema. ¿Por qué? Porque el niño va a empezar a rebelarse. Y aquí es donde podemos entender a muchos jovencitos, jovencitas que han pasado por estas circunstancias, y por no querer volver a sufrir, o se rebelan y muestran esa rebeldía. Ahora, tampoco es un cuadro general de que así va a ser o así tiene que ser. No estoy hablando en lo general, sino que estamos tomando ejemplos para entender y para poder evaluar todo esto. Hay muchos, con todo esto, déjeme regresar a mí. Tenemos que entender también de que no todos son igual, no todos los padrastros o madrastras son igual. Hay padres o padrastros que han asumido, que han terminado la obra de educar a unos hijos que no eran de ellos, con tanta responsabilidad que se ganan el título de papá o mamá de sus hijastros, porque aunque no sean hijos naturales, fueron engendrados con el corazón. Por eso es el título de la predicación, engendrados con el corazón. Tal vez aquel padre o aquel hombre que se casó, ya la esposa o su esposa ya venía con 3 hijos, 4 hijos, o los que haya tenido, tal vez uno nada más, pero ese varón asumió su responsabilidad, entendiendo de que también se está casando con ella, pero que también está asumiendo esa responsabilidad de ser padre de sus hijos, y está cumpliendo su tarea, y se gana no solamente el título de padrastro, sino que también el de papá. Y mis respetos para todos aquellos varones que asumen esa responsabilidad y que sus hijos, sus hijas le llaman papá, porque papá, entendemos esa frase, no, el papá no es el que engendra, sino el que cría, y es cierto. Ahora, no quiere decir que el otro no sea padre, sí es padre biológicamente, pero
pierde su derecho cuando no cumple su tarea como un padre que está educando, proveyendo, protegiendo, enseñando, educando, corrigiendo a su hijo o a su hija. Porque el título de padre cualquiera lo puede tener, pero llenar ese título que abarca tanto, no cualquiera, hermanos. ¿Lo entienden? Ahora, ¿y qué con las madrastras? Hasta como que se oye así como de cuento de Caperucita Roja o de ¿qué? Blancanieves, Cenicienta. La madrastra es la mala, pero no siempre es así. Miren, en la mujer es más fácil asumir su papel de madrastra, inclusive de madre, por la esencia de la mujer que tiene de amar. ¿Me explico? Ahorita conversando con mi hija, le platicábamos donde ella va a entrar a una etapa donde va a entender cosas que no entendía antes. Por ejemplo, va a entender a su mamá. ¿Me explico? En cosas que ella no entendía, porque en su etapa ella estaba como hija nada más. Ahora en su etapa de madre va a entender a su mamá. Así como yo le digo a mi hijo, un día me va a entender. Sí, papá. Digo esta frase, no estoy diciendo que mi hijo me diga así, sino que así a veces de que no entendemos, hasta que ya estamos en ese lugar. ¿Me explico? Ahora yo entiendo tanto que me decía mi padre, y yo no lo entendía, yo estaba así, papá, otra vez, papá. Y ahora que soy padre, entiendo tantas cosas que él me decía y extraño sus consejos. Por eso tenemos, mire, esto es tan complejo, lo que es ser un padrastro o una madrastra, tan complejo y tan común, que está en el día de hoy, en donde quiera, hermanos. Es más, cada día más estamos escuchando de todo esto porque hay más divorcios. ¿Lo entiende esto? Tal vez aún no se ha ganado el título, pero te hablo a ti que tienes un padrastro o una madrastra. Valora lo que han hecho y hacen por ti, y respeta la decisión de tu padre o de tu madre, porque un día tú vas a ir, porque un día tú te vas a ir, y luego, ¿qué pasaría? Miren, el vínculo que hay de padres e hijos, ese se puede romper fácilmente. ¿Por qué? Porque está constituido de que el hombre se case, se una a su mujer y lleguen a ser una sola carne. Y el vínculo que había entre los padres, que el hombre deje padre y madre y se une a su mujer y serán una sola carne. Pero el vínculo que está entre los esposos, ese no se debe de romper. Dice, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por eso la importancia de tener la cobertura, la bendición de parte de Dios, que sea Dios quien los una. No un registro civil solamente, que es importante, tampoco no quiero decirle que no sea importante. Pero cuando es la bendición de Dios, hay una cobertura que tú no ves. Y una cobertura que es de parte de Dios. ¿Me explico? Ahora, pero el vínculo entre los hijos, ellos un día se van a ir. Ya mi hija ya se fue, aunque ahí la tengo. Ay, no se cree. Por gracia de Dios estamos contentos. ¿Por qué? Porque vamos a ser abuelitos. Pero un día mi hijo se va a ir y un día mi hija se va a ir. Están remodelando su casa, y qué bueno que se tarde un ratito más. Queremos gozar de su presencia. Pero el punto es de que ese vínculo no se nos hizo difícil. Miren, dice, según los estudiosos, habla de que es mejor, y soy feo, pero lo tengo que decir, es mejor cuando el papá muere que cuando el padre no muere y hubo una separación. Porque cuando la persona, el papá o la mamá muere, corta de tajo ya. O sea, ya no hay más que recuerdos. ¿Me explico? Ya el hijo pues puede superarlo más fácil que cuando el hijo puede ver a su papá ya con otra señora, ya con otros hijos, y eso es difícil de superar para un hijo, inclusive para la ex o el ex, en el caso de que sea una mujer. ¿Me explico? Por eso, según los dioses, dice que es mejor a veces la muerte
tampoco no quiero que vayan a ir a terminen en forenses faos y todo eso. No, el punto es de que tenemos que entender de que aún sigue un vínculo entre los hijos y los padres, y desgraciadamente está el otro problema: cuando los padres biológicos no asumen su responsabilidad, tal vez se divorciaron por X razón, y yo quiero decirle, esa X razón se llama egoísmo, porque pensaron más en ustedes y no en la esposa o el esposo, y mucho menos se preocuparon por los hijos, porque se preocuparon más por ellos mismos o ellas mismas. Entonces llegaron al punto del divorcio. Entonces llega el punto en que se desobligaron de los hijos también. Primero empezaron de que sí, poquito, pero ya después se van apartando, se van aislando de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya no hay una comunión. Hay padres que asumen muy bien su tarea, aún divorciados, y siguen ahí constante con sus hijos, con sus hijas, pero son excepciones en lo general. ¿Me explico? Cuando mi padre falleció, él tenía 50 años, y entiendo que mi papá le llevaba como 6 a 7 años a mi mamá. Entonces relativamente mi madre era joven todavía para volverse a casar, pero mi hermano siempre estaba ahí: no, mi hermano se casa. Inclusive una tía dijo: tú ya no te vas a volver a casar. Ah, caray, ¿tú quién eres? Digo yo, como hijo. Mi mamá tenía todo el derecho de volverse a casar si ella hubiera querido. No son los hijos quienes gobiernan después, cuando ya falta el papá o falta la mamá. Después las hijas están celosas para que su papá que no se vuelva a casar. Pero si ya hubo dice la escritura, nos enseña el mismo libro de Romanos, donde dice que la mujer está sujeta a su marido mientras él vive. ¿Qué quiere decir? Que queda libre. ¿Para qué? Para volverse a casar. ¿Me explico? Si ella quiere también. Tampoco es una regla de que tienes que casarte. Pero yo sí le digo, piénsela 2, 3 veces antes de volverse a casar. Hablo de las dos partes. De aquel joven o aquel padre que ya viene, mire, lamentablemente está ese dicho: los tuyos, los míos y los de nosotros, hablando de los hijos, y se hace un problema. Por eso, si los dos están bien entendidos de que yo voy a asumir el papel con tus hijos de padre, correcto, y también si tú entiendes de que vas a asumir la posición de madre con los míos, correcto, sigamos adelante. Pero si no, ¿cómo están sus hijos, hermana? Ay, mis hijos también, los de él, quién sabe. No, esa no es Dios no prohíbe también tampoco de que se vuelvan a casar. Cuando estoy hablando de que murieron uno de los padres, el hecho es de que tenemos que entender de que podemos, mire, Dios nos da las oportunidades de restaurar nuestras vidas. Dios nos da oportunidades nos da segundas oportunidades. Yo le he dicho a mi hijo: si el día que el Señor me llame a su presencia y mi esposa quiere volverse a casar, está en todo su derecho. Claro que sí. Mi oración es de que Dios le envíe un buen hombre y un buen abuelito para mis nietos. Y eso es lo que usted debe bueno, tampoco no quiero imponerle ese pensamiento, pero usted debe decir: yo voy a estar allá con el Señor. Usted queda revolcando. No, yo voy a estar bien allá, contento con el Señor. La Escritura nos enseña que los que están allá nada tienen no tienen ni idea de lo que está pasando acá. Y yo sé que mi esposa necesita a alguien ya para su vejez, para que pueda andar un compañero, que pueda andar con ella y que la cuide, que la proteja, que le provea lo que necesite. ¿Eso lo entiende usted? Bueno, por eso le digo que la vida puede cambiar en menos de un año. Y espero que tenga el mismo pensamiento mi esposa.
Por eso le digo, hermano, es importante que entendamos este principio. Por eso piénsele 2, 3 veces al querer volverse a casar, o si usted joven ya quiere, o jovencita quiere casarse con alguien que ya tiene un pasado de 2 o 3 hijos de su pareja, su novio, su novia, y si no está pensando bien, es que son los hijos de aquella o son los hijos de aquel, hablando de si hay un divorcio. Entonces usted no lo va a superar. Tiene que trabajar esa idea, digerirla y entender de que, bueno, voy a asumir esa responsabilidad. Vamos a ver ejemplos en la Biblia de cómo Dios nos enseña qué es lo que debe de hacer. En el Salmo 68, del 5 al 6, mire cómo Dios puede obrar en la vida de, por ejemplo, nos enseña que Dios es padre de huérfanos. Se lo leo. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Ve cómo Dios tiene cuidado de los huérfanos cuando fallece uno de los padres. Tal vez quedaste huérfano o huérfana, y Dios en cómo es Dios como es un padre de huérfanos y defensor de viudas, en su misericordia tal vez te ha enviado a un padre sustituto para cuidarte, y eso tenemos que entenderlo. Si usted entiende la doctrina de la salvación, también puede entender el espíritu de adopción que acabamos de leer, y podrá comprender la labor de un padre sustituto como José, padre de Jesús. Leo nuevamente el versículo donde nos enseña, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es difícil cuando en las familias, cuando un hijastro o una hijastra no se puede acercar a su padrastro o a su padrastra, tal vez porque no se ha ganado. Recuerde esto, que se tiene que ganar el amor, el respeto, el cariño de esos niños, tal vez de esos jóvenes. Y hay tantas cosas que podemos hablar de esto, pero no es tanto el tema. Lo que quiero es de que estemos preparados y que le demos una respuesta al Señor en cuanto como hijos adoptivos, como padres que están asumiendo ese papel de padres adoptivos. Como hijos adoptivos deben de entender de que, bueno, tal vez no fue tu decisión, tu mamá o tu papá se enamoró de alguien, obviamente ya separados, divorciados o viudos o viudas, y tiene todo el derecho de rehacer su vida. Hay un ejemplo que hace años yo compartí en otra enseñanza, cuando una jovencita escribía en su diario, había muerto su papá, por lo cual ella estaba triste, y con el tiempo su mamá se volvió a enamorar de un hombre y se casaron, y ella se hacía la pregunta, ¿qué había pasado con su padre? Y hacía esas preguntas, ¿por qué se fue mi papá? ¿Por qué tal vez fue mi culpa, por eso se fue? Y ella no tenía todas las respuestas, y como nadie le decía, había pasado un divorcio, perdió su papá, pero era por divorcio, una separación, y la hija escribía cuando veía a su mamá contenta con su nueva pareja, y ella decía, estoy feliz por ti, mamá, de que has encontrado una nueva pareja y te ves contenta. Y ella hacía la pregunta, ¿y yo? Cuando los hijos
Los hijos que son adoptados por sus padrastros o madrastras sufren esa etapa, ese cambio. Tal vez para algunos no se les ha hecho difícil porque se han ganado el respeto y el amor de sus padres o padrastros, madrastras. Pero hay algunos que no, que se resisten, y tal vez usted no puede responsabilizar tanto a los hijastros o hijastras, sino el que ya entiende, se supone que es el papá o la mamá, ¿no? Los adultos que debemos de tener el entendimiento de que tenemos que educarlos, corregirlos. Y uno de los problemas que hay, por ejemplo, en las mamás que deciden volverse a casar y traen un padrastro a su casa, y que tal vez al no discernir bien, al no entender, al no ver ciertas características en ese hombre, tal vez era violento con ella, pues obviamente va a ser violento con los niños. Entonces, o tal vez es un hombre trabajador, pero ella en su celo no quiere que le toquen a sus hijos. Pero sí quieres que te eduque, que provea para tus hijos, pero no quieres que te los eduque cuando es necesario. Y aquí no los toques porque son mis hijos y no son tus hijos. Caray. Bueno, semos o no semos, diría él. ¿Me explico? ¿Ve cómo es tan complejo todo esto? ¿Cómo puede traer tantos problemas cuando la mamá o el papá hace diferencias con sus hijos y los hijos de su esposa o su esposo? Cuando les da más a uno y a otros no, y hacen acepción. Y a veces dicen, no, yo no lo hago, pero tal vez tú no lo notas, pero ellos sí lo notan. Cuando uno sí regañas a uno y a otros no. ¿Ve cómo es tan complejo y tan fácil de brincar esa línea? Si hasta en los padres naturales, ahora imagínese con los padres que no son biológicos, se necesita la gracia de Dios, doble porción de la gracia de Dios, y tiene que tener la cobertura de parte de Dios, porque si no va a ser muy difícil. Ahora ustedes dicen, son niños, un día van a crecer, y el día que crezcan, ¿cómo te van a tratar? Bueno, si has sembrado amor, le has sembrado de la palabra de Dios, yo te aseguro que vas a cosechar de la palabra de Dios. Si les has proveído, no tengas miedo. Tú les has proveído lo que es necesario. Tal vez son hijos injustos, no te preocupes. Dios va a obrar de tal manera que Dios va a proveer para ti. Hay algunos que nada más, miren, no importa la edad que tenga el hombre o la mujer. Estoy hablando más, por eso más dirigido al varón. No importa la edad que tenga la persona, el ser humano, cuando ha crecido sin la imagen de un buen padre, cuando no ha estado ahí un buen padre, tal vez está ahí, pero no está ahí. ¿Lo entienden? Está ahí en la casa, pero no está ahí porque no se ha ganado el lugar, y mucho menos tú le has dado ese lugar. Porque si tú entiendes esto, y tal vez él no lo entiende, nuestra obligación como hijos es sujetarnos. Hablo a los jóvenes, si están en la situación. Cuando los papás, los padrastros que no asumen esta responsabilidad y crece el hijo, pues ¿qué es lo que va a cosechar ese padrastro? Desprecio. Es triste a veces de que a veces los padres desheredan a veces hasta sus propios hijos, porque los que los cuidan son los hijastros. Es difícil todo esto, hermanos. Por eso les digo que necesitamos de la gracia de Dios y los ejemplos que nos pueda mostrar la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Podemos tomar el ejemplo de Mardoqueo, que es un padre adoptivo. Padre adoptivo es lo mismo que un padrastro. Bueno, porque es lo que significa padre adoptivo.
Que no se casó con la mamá. No, es que no es eso. Ese no es el significado. El significado el significado es de padre adoptivo, un padrastro, que no es un padre biológico. Dice en el versículo 18, en Mateo capítulo 1, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su mujer, su mujer con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiere decir que el hijo que esperaba María no era de él, ya estaban comprometidos. El noviazgo, y ya lo he compartido en otras ocasiones, digo jóvenes, jovencitas, jovencitos, chiquillos, chiquillas. El noviazgo no es de que voy a andar contigo esta semana o este mes. No, para que cuando tú, joven, le digas a esa jovencita: ¿quieres ser mi novia? Tú le estás diciendo, en otras palabras: ¿quieres casarte conmigo en un día futuro? Y jovencita, piénsalo muy bien, decirle sí o no, porque eres esto, eres aquello, o no es el tiempo todavía. Todo tiene su tiempo. Pero vemos de que aquí dice la Escritura de que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dios trajo a su hijo unigénito, aún antes de humanarse, Cristo, antes de que naciera Jesús. Imagínense, en el plan de Dios, Dios le trajo un hombre justo. ¿Se puede imaginar que le hubiera traído a uno como Barrabás, un ladrón, un asesino? ¿O a Caifás, un religioso, un fariseo? No, Dios le trajo a un hombre justo. Y en la soberanía de Dios, Dios se ha traído tal vez no lo que tú querías, sino lo que Dios permitió. Los padres son los que escogen, los hijos no. Tal vez la mamá cometió el error de escoger a alguien mal, o el papá escogió una mala madrastra para sus hijos. Tal vez Dios te ha traído un buen padre o madre, pero tú no lo puedes ver. Ya expliqué por qué. Tal vez vienes herido al haber pasado por la pérdida de tu papá o de tu mamá, y se te hace difícil, te resistes a decirle papá o mamá a alguien más. Bueno, no es fácil tampoco. Te estoy diciendo que ya vayas corriendo y le digas papá o mamá. Versículo 20 dice: y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José evaluó la condición y pensó su responsabilidad de amar, educar, proteger, disciplinar y proveer lo necesario para vivir el hijo de María. Él ya sabía que ese bebé que iba a nacer no era de él. Por eso le dijo: piénselo muy bien. José lo pensó bien. Él, pensando en esto: híjole, un día va a crecer y no se va a parecer a mí. Tal vez va a salir con otras características, otras facciones, y no se va a parecer a mí. Él lo evaluó, tal vez, no sé, pensando como usted quiera pensar. Y no que quiero que piense mal, sino que piense, evaluó: híjole, pero es que no tengo para la renta, y luego los pañales, y luego la colegiatura, y luego la universidad, y luego, no. Y a lo mejor muchos resisten. Miren, cuando Dios permite a un hijo o a un niño, a una niña con discapacidades, ¿usted cree que Dios se equivocó? No. Dios sabía que podían esos padres salir a enfrentar esa condición, pero muchos
padres o madres desistieron. Tal vez dijeron no, porque les anunciaron, ¿sabes qué? Tu bebé viene así, con tanta tecnología que hay el día de hoy. Y dijeron no, yo no quiero. Y abortaron tal vez. Tal vez padres que al ver a su bebé que tenía deficiencias, los abandonaron. Bueno, Dios se equivocó, ¿no? Dios les dio la oportunidad para que educaran y Dios los iba a capacitar. Tal vez ellos no sabían. ¿Quién nace sabiendo ser padre? Nadie. Estamos aprendiendo de nuestros padres, pero no vamos a pasar la prueba hasta que seamos padres. Y muchos dijeron no. ¿Cuántas madres? Usted ve ahí en YouTube, en Facebook, cuántas madres educando a hijos con discapacidades y padres que negligentemente abandonaron a sus hijos. José evaluó esa condición y pensó en su responsabilidad de amar, educar, proteger y disciplinar y proveer lo necesario para vivir. Se puede imaginar, vamos a regresar, vamos a ese cuadro cuando José está pensando ahí, ay, jole, ¿cómo le haré? Y dice que es del Espíritu Santo. O sea, algo que no había pasado antes, algo que por supuesto era increíble, no se podía creer. ¿Usted cree que José luego, sí, es cierto, yo voy? No, por eso dice, estaba pensando en esto, hasta que Dios no envió un ángel para corroborarle lo que le había dicho María. José era un hombre justo que conocía a María. No es que no pudo haberme traicionado, porque no había otra manera de que ella concibiera, hasta que Dios le confirmó a través de este ángel que le dijo, no, lo que en ella es del Espíritu Santo es. Pero se puede imaginar a José enseñándole del amor a Jesús cuando está creciendo. Sí, ¿qué dice la Escritura? Dios es amor. ¿O se puede imaginar a María enseñándole del arco iris cuando fue el mismo creador que él creó el arco iris, porque todo fue creado por él y para él? ¿O se puede imaginar educándolo José a su hijo Jesús, su hijastro, para que entienda la prédica? Porque él era el padre adoptivo. Él adoptó a Jesús como su hijastro, porque no era su hijo biológico. ¿Lo entiende? Okay. ¿Se imagina José educándolo, enseñándole del sol, la luna y las estrellas? Si fue el mismo Jesús quien dice que todo fue creado por él, por la palabra fue creado, él creó las constelaciones y que conoce todos los nombres de las estrellas. Se puede imaginar, hasta yo creo se sentiría ridículo José sabiendo quién era él, o María enseñándole de los 10 mandamientos como la tradición. Mira, el primer mandamiento es amar, y yo creo que Jesús, ¿me estás enseñando esto? Yo creo que lo dicté. Recuerde que la unidad de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O se puede imaginar querer proteger a aquel quien aún los vientos le obedecen. Está lloviendo y protege a su hijo. Cuando Jesús, quiero que se vea ese cuadro. Ellos sabían quién era Jesús. José sabía quién era Jesús. María sabía quién era Jesús. Era el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios. O se imagina disciplinando a aquel a quien le vamos a rendir cuentas todos en el día del juicio. José queriendo disciplinar porque Jesús creció como cualquier niño. ¿Y usted no cree que un día tal vez tiró la leche como bebé? ¿O que cree que no, era un bebé? Algo natural, hermanos. ¿Me explico? Aún en su inocencia, tal vez, no sé, una travesura que hizo y tuvo que corregir José y María. Pero se imagina José, ay, le pego o no le pego, porque el día del juicio, ¿te acuerdas? Tal vez fue, ay, no, pero tenía que, como padre, sustituto,
como padre terrenal. Estamos viendo el cuadro de José, que esa responsabilidad que él asumió, dijo, es cierto, cuando él entendió todo esto, ya nos enseña la escritura de que, bueno, tomó a María, su mujer, dice, y no la conoció hasta que nació dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y puso por nombre Jesús. Bueno, cuando habla de primogénito quiere decir que tuvo un segundo, ¿cierto? Algunos cuentan de la tradición, obviamente porque no sé qué Biblia estarán leyendo, de que José ya tenía otros hijos. Pero aquí dice que dice primogénito. Y primogénito quiere decir, tenía un segundo, un tercero, un cuarto. Por eso dice primogénito. Si hubiera sido el unigénito de ellos dos, hubiera dicho así. Pero la Biblia no se equivoca. Entonces tuvo más hijos. Pero se imagina José asumiendo esa responsabilidad. Tengo que disciplinarte, Jesús, porque si no te disciplino, todos mis hijos van a venir contra mí. ¿Por qué a él lo tratas diferente? Porque dice la escritura que era un hombre justo. Y eso es lo que todos los padres y madres adoptivos, un padre que ha adoptado esa decisión de decir, yo voy a ser tu padrastro. Bueno, tienes que ser un hombre justo, de evaluar, de corregir a ambos sin hacer acepción de personas, de comprar, si le vas a comprar a uno, cómprale a todos, o explicarle, a hoy le toca a él, luego a ti, luego así. Igual la mamá, cuando sirva de comer, tiene que servir parejo. Amén. Amén. No se resista, flojitos y cooperando, si es que está en el caso que se está resistiendo. ¿Se imagina queriendo disciplinar a José, a Jesús? Y José que le diga, ¿qué no sabes quién soy yo? Y que le diga a Jesús, ¿qué no sabes quién soy yo? Mi corazón temblaría José. José sabía quién era Jesús, pero usó, vamos entendiendo la escritura, de que era un hombre justo. O José esforzándose para proveer lo necesario a quien es el dueño del oro y la plata, de quien todo fue hecho por él y para él. Sin embargo, Jesús necesitó de un padre sustituto quien le ayudara en sus primeros años y le diera su apellido. Jesús, hijo de José y María. Jesús, ¿cuál Jesús? Jesús, el que, caray, no sabemos quién es su padre. No, hijo de José y María. Y que le enseñaría en sus primeros años, inclusive también el oficio, tal vez de ahí de la carpintería. Jesús el carpintero, según algunos otros se queda en la construcción, como haya sido, pero le enseñó un oficio. Amén. Por eso se conoce a Jesús como el carpintero, según tradiciones. María supo escoger un buen padre para sus hijos. Ahora te pregunto a ti, hermanita, ¿y tú? ¿Escogiste un buen padre para tus hijos? Tal vez escogiste al que te gustaba, pero no escogiste un buen padre para tus hijos. Miren, yo no puedo decir de que mi padre era el mejor padre del mundo, pero era mi padre. Y mi madre supo escoger no solamente a un esposo, sino a alguien que le iba a dar hijos, y que a su vez él me proveyó, me enseñó, me corrigió a su manera. Es cierto, él no conocía de Dios, pero yo puedo decir que fue un buen padre. ¿Falló? Claro que sí, como yo le fallo a mis hijos. Por eso le pregunto, hermanita, ¿escogió bien? ¿Escogió bien? ¿Así? Pues ay, más o menos. Ay. Ahora, varón, ¿escogió bien? Escogió bien no solamente a una esposa, sino a una futura madre para sus hijos.
que dijo, no, esto ni una sopa maruchana sabe hacer. Piénselo bien, jovencito, piénselo bien. Indaguen, pregunten. José asumió su responsabilidad de padre adoptivo enseñándole a su hijastro Jesús principios y valores humanos e incluyéndole la tradición judía de ir cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Mire lo que dice en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Dice la escritura: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Qué le estaba enseñando? Tradición. ¿Cuál tradición? La de los judíos. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Versículo 44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Según la tradición nos enseña de que iban las caravanas. Por ejemplo, vamos de Nazaret, vamos a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Bueno, en esas caravanas iban los niños enfrente, iban las mujeres en medio y los padres iban atrás, cuidando, protegiendo. Pues ahí en la plática con el compadre, tú sabes, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo quedó el América? Ahí platicando. Y las mujeres, pues ahí en su Facebook, en ese tiempo, y la comadre, ¿cómo está? Y todo eso. Y los niños jugando. Y resulta, estoy parafraseando para entender un punto, de que los dos, ciertamente vamos a poner un descuido de ellos, pero los dos pensaban, Jesús está con José, y José pensando, Jesús está con María, pero resulta que no estaba con ninguno de los dos, pero seguían. Y dice que ya hasta al otro día, ya al reunirse a un día de camino, pues ya donde van a acampar, porque pues había caravanas que se iban deteniendo. Dice que se detuvieron y lo encontraron a Jesús. ¿Qué tuvieron que hacer? Regresarse. Un verdadero padre, sea natural o no, es aquel que se angustia por sus hijos. Vea esto. Me adelanté un poquito. El versículo 44. Tal vez tú como padre o madre adoptivo te hayas descuidado en cuidar lo que Dios ha depositado en tus manos. ¿Quién se lo depositó en ellos? Fue Dios a través del Espíritu Santo, tanto como en María como en José. Y le tenían que dar cuentas, ¿correcto? Imagínense, el Hijo de Dios, cuidar de Él, qué privilegio. Porque obviamente en sus primeros meses, ¿qué necesitaba? Que le cambiaran los pañales, que la leche, traerle todo lo que necesitara. Él no podía salir, deténganse los vientos, no, porque no hablaba. ¿Quién le enseñó a hablar? Sus padres. Entonces necesitaba del cuidado de los padres. Así como entendemos de que José asumió esa responsabilidad de ser un padre postizo, un padre que no era biológico, pero que él como padrastro dijo, yo voy a ser el padre de Jesús. Así también todos debemos de entender si es que estamos en esa situación. Ellos tuvieron un descuido, es cierto, pero vemos que hasta hoy que ellos entendieron lo que Dios había depositado en ellos. ¿Y qué hicieron? Regresaron. Se quedó Jesús, ay, que se quede. No, regresaron, estaban angustiados. Vemos cómo ellos seguían adelante, pero ahí estaba Jesús. Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús fue crucificado y Pedro, cuando Jesús fue llevado donde fue juzgado al Gólgota? Dice la Escritura, y Pedro le seguía de lejos.
Bueno, Pedro en su descuido, pues por ese temor que tuvo, seguía a Jesús, pero de lejos. Los padres de Jesús seguían a Jesús, pero de lejos, ya se estaban apartando. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Regresar. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Pedro? Regresar con Jesús. Por eso, ¿se acuerdan de aquella prédica cuando vieron a Jesús que estaba a la orilla ahí en la playa, que le dijeron es el Señor? Él ya no esperó y se lanzó al mar para encontrarse con su Señor. Bueno, así también José y María fueron regresando rápidamente a buscar a su hijo. Pues también hay muchos que siguen a Jesús, pero de lejos. Y hoy el Señor quiere enseñarnos cómo es que debemos de hacer como padres, como si tú eres un padrastro o una madrastra, o si eres un hijastro o una hijastra. ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Cuáles son tus roles? En el versículo 48, dice, versículo 46, sigue: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los... Perdón, me adelanté. Versículo 45 dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire cómo el lugar que le da María a José, no le dice tu padrastro, no le dice tu padre, porque ese es el lugar de que si una madre se vuelve a casar, debe de enseñarle a su hijo de respetar a su padrastro. ¿Me explico? O al revés. Si tú, varón, te volviste a casar y no asumes esa responsabilidad de enseñarle a tus hijos de que respeten a tu esposa, entiéndase su madrastra, todo va a ser un caos. Y eso va a provocar celos entre los hermanos, y va a ser un desorden por la negligencia, tal vez por celos, por envidia. Cuando tienes que compartir tu tiempo con el padre o la madre de los hijos, es algo muy complejo, hermanos. Por eso necesitamos de la gracia de Dios para entender todo esto. El verdadero padre, sea natural o no, es aquel que se angustia por sus hijos, sean engendrados naturalmente o de corazón. Son aquellos que dan su vida por sus hijos e hijastros sin hacer acepción de ellos. Versículo 49. Entonces él, hablando de Jesús, les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús sabía quién era su verdadero padre, por eso les mencionó, y sabía quién era José. Estamos hablando ya de que ya tenía una edad de unos 12 años. Él ya entendía, él sabía quién era. Tal vez su madre se lo reveló, tal vez, no sé, el Espíritu Santo, algo, o en esa esencia que toda la deidad estaba corporalmente en él, no lo sé. Pero lo que sí les podemos decir es esto, que él confiesa quién es su padre. Jesús sabía quién era su verdadero padre. Y yo te pregunto, ya haciendo un lado esto, ¿sabes quién es tu padre? Tal vez tú puedes decir: no, sí, yo vengo de Manuel Monsiváis, entiéndase, así se llamaba mi padre. Yo sé que vengo de él, me parezco a él, hago las pantominas igual, camino como él, hablo como él. Y eso es una evidencia de que soy hijo de él, y además que genéticamente, pues ahí está. Escuchen la prédica del pastor Chuy que estaba compartiendo, y cuando lo estaba escuchando hace un rato, más temprano, dice: ay, me va a robar la prédica, pero no, eso fue por otro lado. Más bien eran diferentes las prédicas.
Versículo 50 dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto ¿a qué? A ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús estaba ¿qué? Sujeto a ellos. No puede haber honra si no hay sujeción. ¿Está viendo el cuadro donde Dios nos está enseñando cómo debe un hijo sujetarse a su padrastro? ¿Sí lo ven, jóvenes? Si en el caso que fuera. O aún así seas adulto, tal vez no tuviste un padre, pero tienes un padrastro. Bueno, hónralo. Jesús estaba sujeto a ellos, porque no puede haber honra si no hay sujeción. Jesús honró a José. Por eso menciona eso, dice que estaba sujeto a ellos. Hermanos, hermanas, jóvenes, el mejor ejemplo de ser un hijo adoptivo es el mismo Señor Jesucristo, quien honró a su Padre terrenal hasta la muerte de José. Y sin duda estará con él porque entendió y asumió su responsabilidad del papel de ser un padrastro conforme al corazón de Dios. Dios no fue una casualidad de que Dios haya escogido a José, de ninguna manera. Ni tampoco es una casualidad de que tú tengas un padrastro o una madrastra. Respétalo en el caso que fuera. Tal vez no se lo merece, tú hazlo tu parte. Porque José, aunque no lo engendró, sí lo engendró en su corazón. Miren, el día que nacieron nuestros hijos, en el caso de los padres, en ese momento ellos supieron, la madre sabe porque nació de ella, y el padre sabe porque salió de él. Y en el momento que nace, en ese momento se hace una conexión que todos como hijos sabemos quién es nuestra mamá, y en el caso si estaba el papá ahí, pues sabes quién es tu padre, y eso te lleva a honrarlo, a quererlo naturalmente. Pero ¿qué con un padrastro? José sabía que no había nacido de él, sin embargo, él lo engendró con el corazón. Ese engendramiento puede llevarse tiempo, puede llevarse días, meses, años. El otro no. La concepción se da en un instante. ¡Pum! Ya. Aún en el vientre de la madre, tú sabes que es tu hijo. Y desde entonces ya existe ese vínculo, ya hay un amor entrañable. Pero en el caso de un padrastro o una madrastra, ahí es diferente. Primero tienes que entenderlo, como lo hizo José, pensarlo, piénsalo muy bien. No estoy diciendo de que no tengas la oportunidad de volverte a casar o que no te cases con alguien que tenga un pasado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que evalúa la situación. Evalúa no por el problema que haya tenido ella o él, sino de que si tú estás capacitado para ejercer ese papel de padrastro o madrastra, porque le vas a rendir cuentas a Dios desde el día que dices sí. Desde ese momento tú ya vas a asumir esa responsabilidad, y que tal vez vas a tener tus hijos naturalmente con tu nueva esposa o tu nuevo esposo, pero ¿y los que ya tenían que?
Bueno, desde ahorita te digo que desde ese momento José asumió su responsabilidad, aún a sabiendas de que no era su hijo natural. Por eso el mejor ejemplo, tanto como hijo y como padre, es el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, también el mejor ejemplo de un padre adoptivo es el Padre al darnos al espíritu de adopción en su Hijo unigénito Jesucristo. Por eso nos enseña que Él es Padre de huérfanos, hablando de Dios, y que también nos da el espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque ahora Él es nuestro Padre. Es cierto que no nos engendró naturalmente, no, pero dice la Escritura que más a todo aquel que ha creído en su nombre, nos ha dado autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Y Dios es el proveedor, es el que nos cuida, es el que nos exhorta, Él es el que nos disciplina, porque al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso el mejor ejemplo de ser un hijo adoptivo es el mismo Señor Jesucristo. Y el mejor ejemplo de un padre adoptivo es el mismo Señor Jesucristo, porque le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, voy al Padre, pero yo rogaré al Padre que envíe al Consolador, a quien el Espíritu Santo, en representación del Padre y en representación mía, para cuidarlos, para proveerles, para vigilarles, para exhortarles con mi palabra. No hay mejor ejemplo de la adopción que el mismo Dios. Tal vez en tu idea está: voy a adoptar a un niño. Bueno, piénselo muy bien. No estoy diciendo que no lo haga. Piénselo muy bien para que el día de mañana no lo vaya a abandonar, porque Dios le va a pedir cuentas. O tal vez usted dice: no, me voy a casar con la mujer de mis sueños, ya la encontré. Pero tal vez ya tiene 2 o 3 hijos. Piénselo muy bien. No le estoy diciendo que no se case, sino que piénselo, digiere esa idea y que salga en un cambio de pensamiento. Ese cambio de pensamiento lo va a llevar a que yo asumo la responsabilidad de ese niño, de esa niña, de que voy a estar ahí el día que esté enfermo, el día que esté enferma, el día que necesita un padre que lo cuide, que le ayude, que le enseñe, el día que necesite alguien que pague por su colegiatura, el día que tenga que ir ahí a la comandancia de policía para rescatar a mi hijo o a mi hija, el día que caiga en el hospital, ahí voy a estar. Por eso piénselo muy bien. No lo estoy llevando a que dude, sino de que se afirme: sí, yo voy a ser el papá de esa niña, voy a ser el papá de ese niño. Tal vez no me lo va a agradecer, pero yo estoy cumpliendo con mi trabajo, con lo que yo estoy asumiendo. Póngase bien el saco de padrastro, de madrastra, educando, cuidando, proveyendo, disciplinando a su hijastro, a su hijastra. No sea como los del mundo. No, a nosotros Dios nos demanda más. Y tal vez tú dices: no, yo tengo mi esposa, mi esposo. Bueno, ya le dije, tal vez su situación puede cambiar de un día para otro. Por eso le estoy enseñando algo que tal vez nunca lo había escuchado, o algo que usted dice: no, eso no va a pasar para mí. Bueno, ¿y qué tal su hija que se divorcie, o quede viuda, o su hijo quede viudo? Enséñele, instrúyale esto, de que el mejor ejemplo de la adopción que nos enseña la Biblia es el mismo Señor Jesucristo. Dios no prohíbe de la adopción, al contrario, es el Padre que nos está adoptando. Por eso digiera bien esta idea, esta doctrina que nos enseña. Por eso, si usted entiende la doctrina de la salvación, a usted no se le va a hacer difícil entender la doctrina de la adopción, porque hemos sido adoptados. Tenemos un Padre terrenal, pero el que es de la carne, carne es. Mas el que es del Espíritu, nueva naturaleza tiene. Ahora Dios no nos ha
nos ha concedido, nos ha revelado su palabra, el entendimiento a todos y a cada uno de nosotros. Si tú eres un padre que tal vez habías cometido muchos errores como padrastro, bueno, corrige. O una madrastra que eres egoísta con tus hijas, con tus hijastras o tus hijastros, porque nada más los míos. No, Dios te va a pedir cuentas. Dios ha enviado el Espíritu Santo para mostrarnos, enseñarnos lo que es la adopción. Al Espíritu Santo para entender el espíritu de la adopción y que no se engendra, y que no solo se engendra de la carne, sino del amor de Dios al darnos su corazón en su Hijo Jesucristo. Porque si tiene su amor, tiene su corazón. Y quien tiene su corazón, tiene a su Hijo. Y quien tiene a su Hijo, tiene el espíritu de la adopción con el Espíritu Santo, dándonos testimonio de quienes somos delante de Dios. Al entender esto, por eso le va a ser más fácil entender cuando Pablo nos enseña esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, Papito. Gánate el título de papito de tus hijastros, de tus hijastras. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido el espíritu de la adopción, porque lo hemos recibido. ¿Lo entendió, hermano? Hermana, hijos e hijas, póngase de pie. Joven, jovencita, hermano, hermana, si tú tienes un padrastro o una madrastra, hónralos. Tal vez no son los mejores padres, pero tal vez tú no eres el mejor hijo o la mejor hija. Por eso entiende esto. Como hijo de Dios, como hija de Dios, si entiendes esto de que tienes el Espíritu Santo y que te está dando testimonio de que eres una hija, hijo de Dios, vas a poder honrar a tu padre terrenal, a tu madre terrenal. Entiéndase, padrastro, padrastra. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quieres heredar las riquezas de Dios? Bueno, hemos sido enriquecidos con su palabra, hemos sido enriquecidos con la presencia de Dios, hemos sido enriquecidos con su perdón y su misericordia, con su gracia. Bueno, demos de gracia lo que recibimos de gracia. Es el momento de darle gracias a Dios. Denle gracias a Dios por sus hijastros, por sus hijastras. Denle gracias a Dios por su padrastro, por su padrastra, si es que lo tiene. Y si usted no lo ha tenido o no ha pasado, está pasando por esta situación, bueno, entiéndalo para que un día usted lo pueda compartir el día que se presente. Incline su rostro. Tú conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, y lo que pienso
sabes tú. Tu conocimiento es demasiado para mí. Es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré, te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Tal conocimiento es demasiado para mí. Es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré, te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Se puede imaginar María cuán agradecida estaba con José por haberla aceptado con ese bebé que no era de él. Se puede imaginar cómo estaría ella eternamente agradecida con José. Gracias por aceptar a mi hijo. Es el momento, hermana, hermano, que le des gracias a Dios por ese varón que Dios te envió, como Dios le envió un hombre justo a María. O si en el caso fuera de que Dios te envió una madre sustituta para tus hijos, para tus hijas, y que te volviste a casar, dale gracias a Dios y dale gracias a ella. Gracias por cuidar de mis hijos. Gracias por no hacer acepción. Tal vez ha cometido errores. Bueno, dale gracias a Dios de todos modos. Y dale gracias a Él por cuidarte, por proveerte lo que necesitas. Dale gracias a Dios por alimentar a tus hijos. Dale gracias a Dios por ese varón que está dispuesto a levantarse a medianoche para orar, para ir al hospital y tomar ese bebé que ni siquiera es de él. Dale gracias a Dios. Valóralo, valórala. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos y te bendecimos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén.